de alguno no, alguno tiene dudas y aparte, como principio de la universidad, nos solicitan que grabemos la videollamada. Bien, vamos a continuar un poco trabajando y el día de hoy vamos a abordar el tema de la importancia de la cultura de la formación integral del ingeniero en cuestiones de, vamos a decir, por qué es importante este, que nosotros, o sea, nos transformemos o cambiemos, vamos a llamarlo de esta forma, de una forma o de una manera integral. Bueno, antes que todo, ¿qué les puedo yo decir, no? Bueno, ustedes, probablemente alguno de ustedes ya esté dentro de el área de la zona industrial, aquellos que no estén en la zona industrial o aquellos, o ya estamos por ahí, trabajando en diferentes áreas, no necesariamente el área industrial. Recordemos que para poder, pertenecer, para poder, manejarnos o para poder estar dentro de cualquier situación o cualquier área, sí es muy importante, pues, eh, cómo, tienen impuestas ciertas reglas, ¿no? ¿A qué voy o a qué vamos con esta parte? Nada más remontémonos nosotros, cuando íbamos en el bachillerato, en una escuela presencial, y de repente, pues, y aparte, en ese bachillerato presencial, nosotros de repente queríamos imponer ciertas reglas o ciertas condiciones, como por ejemplo, pues que de repente no queríamos ir con uniforme, ¿sí? O de repente por ahí, sobre todo a nosotros los varones, que nos exigían cortarnos el cabello. O por ahí también cuando de repente nos decían que teníamos que ser puntuales, porque si no, no éramos puntuales o no cumplíamos con ese requisito, pues nos colocaban faltas. Y que si no y si teníamos inasistencias, en muchas ocasiones tocaba por ahí, pues el clásico, ¿no? De que pues nos reportaban, eh, ya sea por nuestros padres, ya sea que nos bajaban puntos en cuestión de nuestra evaluación, etcétera, ¿no? Pero todas esas situaciones, en el caso, por ejemplo, de las chicas, aquí que tenemos a nuestra compañera Ingrid, de repente, pues que si ibas con el cabello, tenías que llevar el cabello recogido o bien peinado, o las faldas, si es que el uniforme constituía o se manejaba con falda, que éstas no fueran sobre la rodilla, ¿sí? Y muchas cosas más, ¿no? O sea, que de repente a nosotros nos ponían, pues, reglas administrativas, reglas, situacionales, vamos a decirlo de esta manera, y que, pues, a nosotros, pues, nos fastidiaban. ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, sucede que cuando ya entramos o ya vamos a empezar a entrar en el mundo laboral, ya hablando nosotros como ingenieros, pues de repente empezamos a considerar, empezamos a tener, vamos a decirlo de esta manera, empezamos a tener, pues ciertas responsabilidades también.
Pero de repente nos dicen, ¿sabes qué? Ahora, todo eso que tú odiabas en muchas ocasiones, que tú odiabas en los bachilleratos o en las secundarias, no eran más que situaciones para que supieses o para que empezáramos nosotros a enrolar en el mundo laboral, ¿sí? El uniforme, por ejemplo, los uniformes, aquellos que somos, de repente, estamos en área, las camisas van por dentro del pantalón, ¿sí? Ya nosotros ya sabemos que si llevamos las camisas por fuera, en primera, pues se ven feas, y en segunda, de repente por ahí, pues, o sea, ya, ¿cómo podemos decir? Aparte de que ya se ven feo, pues, pues no va, no va. Y lo peor es que aquí, o lo peor o lo mejor es que aquí te dicen, ¿sabes qué? ¿Quieres fichar conmigo? ¿Quieres pertenecer a esta empresa? El uniforme es de esta forma, se tiene que utilizar de esta manera. Para poder ingresar en este lugar tienes que tener un gafet, que en muchas ocasiones a nosotros no nos gustaba mostrar nuestra credencial en la entrada del colegio, del bachillerato. Sí, y de acuerdo con el área, en algunos casos nos piden o nos exigen que también pues vayamos peinados, que tengamos el cabello corto, etcétera. ¿Qué sucede con esto? Tenemos dos alternativas, ya como ingenieros, ya como personas ya que tenemos ciertos niveles de estudios, sí, porque aquí hay de dos como tal. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? ¿Quieres pertenecer a ese grupo de trabajo? ¿Quieres pertenecer realmente aquí? Pues te tienes que acoplar con los reglamentos. No lo sigues o estás renuente con ello, pues vamos a aplicar algo tan sencillo. No te voy a bajar puntos, pero el descuento de tu salario. Y entonces empezamos a ver quién es el más poderoso o quién tiene mayor fortaleza a lo que nosotros podemos desarrollar. Esto, vamos, es la vida común. Y entonces, de repente nosotros nos quedamos, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí no me enseñaron o por qué de repente, de acuerdo con lo que yo venía aprendiendo, de acuerdo con lo que yo venía manejándome en mi vida diaria, yo quería hacer de una manera y de repente yo me tengo que ajustar o sencillamente no ingresaba? Esto es el clásico apartado que se dice para que yo quiera pertenecer a un grupo social, tengo que seguir las reglas de ese grupo social, porque si no, sencillamente se te excluye de él. Entonces, aquí ya entra que las organizaciones, las empresas, este, cualquier, vamos a decir, cualquier organismo directamente, pues empieza también a planear, a generar, a manufacturar todo lo que se requiere para los consumidores, ¿sí? Todo aquello que se va a necesitar, todo aquello que se va a empezar a llevar a cabo, todo aquello que, pues de repente se tiene que decir para poder mm, ser, sí, para poder ser ya una empresa que en dado caso o en dada situación, ser competencia de otra, ¿sale? Entonces, aquí es de donde empezamos nosotros a manejar. ¿Sabe qué? Pues
vamos a empezar a manejarnos para que pueda yo ser competencia de alguna otra empresa, para que yo pueda ser competencia de mi misma empresa, de mí misma como tal, o sea, hablando de organización, de empresa, de centro de trabajo, pues tengo que mejorar mis características y los caracteres de lo que yo estoy solicitando. Ya no puedo empezar a, a hacerme consciente directamente de que, pues no importa, quien quiera venir a trabajar conmigo, pues está bien. Sí, algunas organizaciones y algunas empresas y ustedes van a decir, oye, pero cómo puede ser esto? ¿Cómo se puede manejar cuando especificamos o cuando indicamos algo denominado como el, la parte organizativa? ¿Sí? Hay algunas empresas hasta para solicitar albañiles, le dicen, ¿sabes qué? Un albañil tiene que dar también su carta de presentación. O sea, y tú te quedas y dices, ¿cómo es su carta de presentación? Sí, claro. Una cosa es que tú seas albañil y otra cosa es que intentes siempre manejarte sucio. O sea, no quiero decir la palabra, pero vamos. O sea, que de repente seamos cochinos como personas. Un mecánico, sabemos que su trabajo también, o los del área de mantenimiento, una cosa es trabajar con la maquinaria, tal vez trabajar con ciertos equipos, pero eso no quiere decir que siempre que debemos estar sucios en todo momento, cochinos como tal, ¿sí? Me ha tocado ver organizaciones y empresas que de repente dicen, ¿sabes qué? Mm, yo tengo mis albañiles, o sea, nada más chequen así, tengo mis albañiles, pero dentro de ellos, una de las características principales para poder ingresar al centro de trabajo, y vuelvo a decirlos, no estamos hablando de ingenieros, sino estamos hablando de una profesión o o un trabajo como cualquier otro. Para poder ingresar, para poder llegar a su centro de trabajo, para poder entrar directamente al lugar, pues ellos tienen que llegar con ropa formal. ¿Qué es ropa formal? Que tengan sus zapatos limpios, pantalón de vestir de preferencia y camisa o playera. Eso es llegar con cierto nivel. Una vez que llegan al lugar, a la zona del trabajo, tienen tiempo, sus 10, 15 minutos, para poder cambiarse. Y en el momento en el que ya se cambian, bueno, es porque ya van a empezar su ámbito de trabajo, ¿sí? Que ya van a empezar a desarrollarse. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está formando, en este caso, a un albañil, se está formando a un trabajador de manera integral. ¿Por qué se dice de manera integral? Porque justamente se está buscando que él, a los ojos de cualquier persona en el traslado de su casa a su centro de trabajo, puede pasar como cualquier otro trabajador. O véanlo ustedes en las grandes corporaciones, ya en algunas corporaciones como por ejemplo Ford Company, como por mencionar algunos, para ellos, dentro de las reglas, la formación integral, dentro de las reglas está de que sus mecánicos deben de vestir de blanco. Tú te quedas y dices, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si es uno de también de los trabajos sucios que vamos teniendo, ¿no? No, 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 pero volvemos a ese principio y ese es el escudo y el rol de la organización.
hacemos que se vea un trabajo limpio, ¿sí? Formación integral. No me importa que seas un mecánico. Y esto, si lo llevamos a la vida de cada uno de nosotros, porque ustedes de aquí a 2 años y medio por ahí, vamos a llegar a ser ingenieros y de repente tenemos que realmente sentirnos y ser como ingenieros, ¿sí? Muchas ocasiones nosotros decimos, no, pero es que sigo siendo la misma persona. Sí, sí, sigue siendo la misma persona, pero ya tienes una capacidad, un conocimiento superior, extra a lo que se te está solicitando, a lo que te estás desarrollando. Es como cuando queremos, sobre todo nosotros los chicos, queremos buscar una chica, le queremos llegar realmente a una chica, pues queremos dar una cara totalmente distinta, ¿no? De repente, pues todos recién bañaditos, estamos bien bañaditos porque vamos a presentarnos con su familia, o sea, nos lo de su familia. Si, por ejemplo, pues yo me afeito bien afeitadito para que no se me vea la barba toda desarreglada, repito, me echo mi mejor perfume, porque ¿dónde me puede ver que yo estoy sucio, mugroso? ¿No? Es igual, los centros de trabajo son iguales. No debe de existir, no debe de existir ninguno de que nosotros de repente digamos, pues es que yo estoy haciendo mi trabajo y estoy generándolo de esa manera. Ya desde ahí se empieza a manejar, se empieza a desarrollar mi formación integral. Ya lo estamos haciendo. Lo único que tenemos que llevar, repito, llevarlo para todo momento, ¿sí? Porque eso es lo que nos va dando nuestra imagen, eso es lo que va dando nuestra característica propia. En el caso de cada uno de nosotros, no vamos a ser nada más ingenieros en algo, en nuestro centro de trabajo, sino en todo momento seguimos siendo ingenieros, ¿sí? En todo instante nosotros seguimos bajo un cierto rol que estamos cubriendo. Entonces, si todo eso nosotros lo vamos asimilando, pues quiere decir que no nada más fueron conocimientos de resolver ecuaciones, matemáticas o operaciones o buscar valores de incógnitas o buscar elementos o factores faltantes, sino que también hasta mi forma de hablar, mi forma de expresarme, ¿no? Ya no ya voy a empezar a evitar, y esto tienen ustedes también que llevarlo a colación. Yo ya tengo que empezar a evitar también tener los clásicos errores léxicos que cometemos de nuestra zona en la que siempre estamos viviendo y habitando, ¿no? Como por ejemplo, hace aproximadamente 3 semanas, un chico desescolarizado de octavo semestre de mecatrónica me dice, profe, ¿cómo realmente cómo se escribe AIGA? Yo me quedé así, o sea, ¿cómo? Y me dice, sí, ¿cómo se escribe AIGA? Le digo, a ver, pónmela en o casi le decía, pónmela en una oración porque no te logro comprender. Y ya después, le digo, no, ¿sabes qué? Es que no es, a ver, ¿a qué te refieres cuando haya? No, pues cuando haya un material. Digo, no, es que no sé, de primera no se dice haya, se dice haya, ¿sí? Y entonces ya le deletré y es del verbo haber, cuando haya algo. Y entonces la palabra haya me dice, digo, esa no existe como tal. Lamentablemente nosotros la hemos pues popularizado
porque hablamos demasiado rápido y empezamos a emitir sonidos léxicos diferentes, distintos. Y el problema es, yo se lo dije así directo, y el problema es de que de repente por ahí tuviste algunas materias como esta redacción técnica que estuvimos analizando, pero en redacción técnica nosotros analizamos más el cómo se hace o cómo se generan ciertas herramientas de comprensión de texto, pero yo le dije, ¿no? Pero pues ahí tú tienes que ver mucho la parte de los sinónimos, la parte de las palabras homófonas, de los antónimos, de la ortografía, todo eso que tú dejaste por ahí pasar en cuestión de, en primaria y en secundaria. Recuerda que por algo llevabas una materia llamada español durante 6 años de primaria, 3 de secundaria, y todavía en el bachillerato llevamos algunas asignaturas llamadas español o taller de lectura y redacción, el clásico TLR, ¿sí? Y todavía nos enojábamos cuando algunos maestros nos corregían en ortografía, y le digo, y lamentablemente la pasamos de noche, porque después tenemos expresiones como esas. ¿Y qué sucede en el ámbito laboral? Pues tal vez no te digan nada, sino nada más se van a reír y van a decir, eso es el ingeniero, así es como se expresa. Sí, ¿qué es lo que sucede? O sea, a esa persona le voy a hacer caso, o cómo lo va a escribir después en un reporte, porque eso también da mucho de nosotros, dice mucho de nosotros. Entonces, esa es la parte de mi formación integral, que no me lo va a decir. O sea, volvemos a un punto. Ese probablemente van a decir mucho, algunos de ustedes de repente, pero lo buenazo o lo bueno en mi área, nadie me lo va a quitar. Sí, pero demerita mucho tu trabajo. Eso también lo tenemos que considerar. Demerita mucho tu trabajo porque es cómo eres. Y si tú quieres que haya un salario, pues puedo hacer que ese haya sea menor que otros, porque sencillamente me está dando un aliciente que no analizas más allá de las cosas que se pueden estar manejando. Entonces, es eso, es esa la parte en la que nosotros empezamos a generar conocimientos y conocernos. Yo me tengo que aprender a escuchar, yo me tengo que aprender a reconocer, yo me tengo que aprender a saber cómo se está manejando para ello. Y ahora, muchas ocasiones que pueden o que podemos decir, oye, ¿y cómo le puedo hacer para poder, pues para poder adecuar o para poder recomponerme? Sí, porque muchas veces, ¿y cómo me recompongo? ¿Cómo busco la forma o la manera de poder mejorar esta situación? Sí, bueno, tendríamos que regresar a los principios, a las bases suficientes para poder, pues para poder desarrollarlo de nuevo, para poder desarrollarnos como tal. ¿Y es complicado? No, no es complicado siempre y cuando cada uno de nosotros tenga la opción y la oportunidad de poderlo cambiar. A eso nos vamos manejando, y entonces con ello empezamos nosotros a verificar algo denominado los hábitos y habilidades que pueden impulsarnos a nosotros y que nos pueden apoyar y ayudar a resolver ciertas situaciones. ¿Y cómo le podemos hacer? Bueno, pues sencillamente, pues empezando
a leer. ¿Cuántos de nosotros de repente no tenemos un hábito de la lectura? ¿Por qué? Porque, ay, pues si nadie me lo exige. Y sobre todo ahorita tenemos la tecnología a la mano y pues le digo, hazme o resuélveme esto y no pasa nada y ya quedó. Sí, 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 pero son propuestas, elementos que nos proponen como tal el resolver cierta situación, pero esto de resolver cierta situación no quiere decirnos que a fuerzas nosotros estamos poniendo ya nuestra manera o nuestra forma de ser, ¿sí? O imaginémonos nosotros de repente así, bueno, pues tenemos a nuestro ingeniero en mecatrónica y tiene que pasar, y así de la nada, pues tiene que pasar a decir unas palabras, a expresar ciertas cuestiones sobre un tema que se está abordando. Por ejemplo, la manera o la forma o el aprendizaje integral de un ingeniero. ¿Y qué nos vamos a quedar o qué vamos a decir? Y aquí empieza ese término que yo les argumentaba. ¿Hasta dónde nosotros llegamos a ser críticos o criticones? ¿Por qué críticos o criticones? Por la sencilla razón de que recordemos que cuando somos críticos es porque dominamos un tema. El que nosotros podamos hablar y expresar de ese tema y lo podamos justificar mediante fuentes bibliográficas, mediante algunas investigaciones que ya previamente fueron generadas. Sí, y criticones es porque empezamos a escuchar de alguien que hizo cierta expresión o cierto comentario y de repente nosotros nada más maquillamos ese argumento, ese comentario y lo estamos, y ya, ¿sí? El clásico, repito lo que dijo el anterior, pero con otras palabras, ¿no? Lo mismo, pero con otras palabras y cantinflé y no pasa nada. No, 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 no. Aquí sí de repente tenemos que estar, de repente de cualquier situación, tenemos que estar preparados en cada momento para decir, ¿sabes qué? Ingeniero Sixto, ingeniero Ingrid, ingeniero Amadeo, por favor van a pasar a decir unas palabras. Vamos a suponer que estamos en nuestra ceremonia de graduación y sin decirles, sin más, van a tener que decir unas palabras, pues de cierre de nuestra generación, las clásicas palabras de agradecimiento tal vez, las clásicas palabras del titulado de la generación, donde se agradece de manera general por todos, ¿no? O sea, ¿por qué siempre ubicar a una persona o por qué siempre buscar una persona y esa supuestamente se prepara para hacerlo? Ah, porque es que no tiene miedo. Ah, es que porque pues ya lo hizo, ¿no? Porque muchas veces hasta lo vemos y pero pues trae el papel y ya lo hizo, ¿no? Y lo hizo días antes. Sí, bueno. ¿Y por qué no estar preparados nosotros realmente para poder desarrollarlo? ¿Dónde está tu habilidad de comunicación? Oye, porque ya luego el ingeniero Sixto, el ingeniero Amadeo, la ingeniero Ingrid, ya luego van a ser líderes gerenciales en una empresa X y van a tener a su cargo personal, o sea, van a tener a su cargo diferentes personas. ¿Cómo se van a comunicar? ¿Cómo van a solicitarle las cosas a ese personal? ¿Sí? Porque eso es una habilidad y esa habilidad la tenemos que estar desarrollando. De hecho, ya a estos niveles nosotros debemos de tener cierto grado de poder expresarnos de manera correcta, sí, ciertas situaciones de cómo se puede manejar, porque imagínense que de repente
No, pues es que no quiero ser líder o no quiero ser gerente porque, pues, o sea, ¿y qué nos va a decir el líder? ¿Qué nos dice el gerente? No, pues nada, también vayan a trabajar, ya saben, y ya, no, o sea, oye, y si vamos mal, ¿qué me vas a decir? O sea, está bien que te enojes, pero expresa la situación. O de repente, si vamos bien, está bien que te enojes, perdón, está bien que estés contento porque vamos bien, pero pues dinos algo, no te comas solo el pastel también, ¿sí? Eso mismo que de repente nosotros esperamos y que nos enojamos de nuestros jefes, nuestros gerentes, es la parte que de repente nosotros tenemos que estar siempre analizando, tenemos que estar siempre pensando qué o cómo obtendríamos o sea, ciertos resultados y cómo los manejaríamos. A eso vamos desarrollando nosotros esas habilidades y cada vez de esas habilidades que vamos generando, que vamos desarrollándolos, que sabemos y empezamos a utilizarlas porque vamos, el mundo o la época que nos tocó estar viviendo, esta época que es el boom de la tecnología, es para aprovecharla, pero aprovecharla de manera positiva, no de repente no quedarnos únicamente con decir, es que sabes qué, es que pues eh, nada más utilizo la tecnología, las aplicaciones, pero por Facebook, por Instagram, o sea, ciertas cuestiones que no dejan nada, bueno, sí dejan algo positivo, pero no, realmente no es nada que sea acorde ya a nuestro nivel educativo, a nuestro, al clásico, al tamaño de personas que ya nosotros empezamos a hacer. Ya no dice, ya no de repente tengo que estar manejando de esta manera. Sí, o sea, porque muchos hasta, créanlo, yo lo he expresado, ¿no? Que de repente tenemos alguna actividad que hacer o generar, pero como tenemos las notificaciones del Facebook, del WhatsApp, del Telegram, de lo que sea en nuestra computadora, después de una hora y media, ya, porque hasta empezamos a ver TikToks y recomendaciones, etcétera, después de una hora y media, 2 horas, ya me cansé, ya, ¿ahora qué hago? Perdemos noción, no estamos utilizando la tecnología acorde a lo que se puede estar manejando, no estamos desarrollándonos directamente para así poder distribuir el mismo desarrollo y el crecimiento que se está generando. ¿Sí? A eso vamos, o sea, cómo puedo hacerle para aprender, cómo puedo hacerle para poder utilizar esas herramientas? Tengo que verle el alcance, tengo que ver realmente si para mí va a ser funcional dentro de mi área de trabajo. ¿Saben qué? Porque creen que en algunas áreas industriales dicen teléfonos, los sentimos, esos se quedan en las gavetas y hasta que salgan pueden volver a tomarlos por la sencilla razón de que ya están detectadas que son fuentes directas en las que nos está quitando tiempo y atención a la actividad o al trabajo que se desarrolla. Porque creen que en algunas empresas que te dicen, si con su teléfono podemos seguir, usted puede trabajar con su teléfono. ¿Y qué crees? Dices, pero ¿cómo? Sí, porque aquí nosotros utilizamos una aplicación y en ella usted puede hacer los pedidos de las aplicaciones que van a llegar directamente a sus compañeros para así cobrar o para hacer esto, ¿no? Cuando estamos atendiendo a clientes. Ahí es permisible. ¿Por qué? Porque te dice, ¿sabes qué? Se utiliza como una herramienta de desarrollo, una herramienta de trabajo. Y ahí es donde ya empezamos a decir, ¿sabes qué? Qué padre, qué bueno que ya existen los smartphones, perdón, porque
nos ayudan a nuestro propio crecimiento. Pero es buscarle la forma, es buscarle la manera. Cada uno de ustedes tiene que empezar a buscar la situación o el método que se genere o se desarrolle. Sí, porque de repente nosotros, ¿qué quisiéramos? Sobre todo estas generaciones, esta generación a la que ustedes están desarrollando, que están estudiando, de repente quisiéramos que todo fuese que no me quiten el celular, porque así está considerado también con papá, mamá, no me quiten el celular, que me paguen y que de repente pueda sacar yo mi trabajo sin otra cosa más, sin nada más que llevar, o sin nada más que yo pueda manejar. Así de fácil y así de sencillo como nosotros empezamos a considerar este mundo, ¿no? Empezamos a decir, así le puedo ver la cara a cualquiera, le puedo pasar en indicar, ¿sabes qué? Pues no pasa nada con ella, no pasa, porque yo reviso la información, yo reviso qué es lo que se está haciendo, cómo se está llevando a cabo, pero pues yo observo que está con el teléfono, ¿no? Ah, es que estoy trabajando. Y engañamos muchas veces a papá y mamá, y eso ustedes deben de recordarlo, y esto, o sea, y no tengo por qué decirles, o de repente, ay, es que me vieron, yo soy papá o soy mamá, y de repente, pues, me están viendo la cara. No, 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 no. Nos las estamos viendo nosotros mismos como hijos, ¿sí? ¿Por qué? Es que le estoy viendo la cara a mi papá y a mi mamá que tengo mi celular aquí al lado, estoy chateando, pero le dije que estoy investigando y hago que cuando él llega, total, como no sabe mucho, sí, porque es lo que luego consideramos, como no sabe mucho, pues le cambio la ventanita y ya como que estoy haciendo una investigación y lo estoy copiando a mi cuaderno. Pero realmente estoy viendo videos o estoy chateando con otra persona, tranquilo, sin ningún problema. ¿Sí? Y así, y pensamos, y nos vamos creciendo y pensamos que así es el mundo tan fácil, tan sencillo, y pensamos que a todo mundo le estamos viendo la cara, que de repente, o consideramos que se lo estamos pintando a todos porque somos unos expertos en ello. Pero sí, aquí tenemos que ir reconsiderando, tenemos que ir manejando el cómo nosotros tenemos que ir cambiando esa habilidad, tenemos que ir manejando, repito, ya con un nivel jerárquico de ingeniero dentro del área de las licenciaturas, sí, ya nosotros también tenemos que aprender a reconocer que las herramientas son por algo para porque entonces aquí ya, si ustedes van verificando, tenemos que ir identificando que nosotros, o sea, como ingenieros, si nos vamos a la historia, si nos vamos a una definición anterior de lo que era ser ingeniero, bueno, pues nos dice que somos personas que nosotros estamos resolviendo situaciones, ¿sí? Que estamos transformando elementos o factores que tenemos a la mano con el uso de algunas herramientas como tal. ¿Sí? Si nosotros manejamos y trabajamos las herramientas, vamos a verlo desde ese punto de vista. Quiere decir que yo puedo tener mi teléfono celular y poder indicar o poder decir que es una herramienta más de trabajo como un, como un estudiante. Claro que sí, pero siempre y cuando lo estés utilizando para eso que tú estás indicando, como una herramienta que me sirve de apoyo en la investigación para poder desarrollarme, etcétera. A eso es lo que queremos llegar, porque sencillamente, bueno, el ingeniero, sí,
era el que es el que siempre ha estado buscando, sin tener un título profesional, esa transformación, ¿sí? O el buscar cómo hacer una acción, una actividad o buscar un resultado con el mínimo de esfuerzo o menos esfuerzo que se pudiese tener. Sí, a eso se va considerando cuando nosotros manejamos el término de género. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que, que yo como ingeniero de manejo de datos, de repente a mí me empiezan a llegar muchos reportes y yo estoy metiendo cierta, esa información de esos reportes en una base, en un libro de Excel, una hoja de Excel como tal, y estoy trabajándola. Sí, pero consideremos, si yo voy a emitir reportes, pues yo necesito que tal vez por ahí empiece a buscar ciertos métodos de coincidencia. No nada más de que de repente yo meta datos, imprima y aquí está todo lo que hicieron los colegas, los compañeros o lo que se ha detectado, lo que se ha encontrado al momento de correlacionar, por ejemplo, la actividad o el trabajo de un equipo, sí, de un equipo o de una maquinaria que está funcionando, sino que de repente, bueno, ya me llegan las lecturas, me llegan esos datos y empiezo a identificar cómo procesarlo para que el entendimiento de esos resultados sea más fácil para mí y así poder tomar una decisión. Qué padre sería, recibo 1500 opciones y al final de cuentas yo digo, ¿sabes qué? Pero son 1500 opciones, quiero que me empiece a ubicar los posibles resultados y cuántas veces se repite cada uno de esos resultados. Y sobre esos resultados y de sus repeticiones, que me haga una ponderación en cuestión de valores, de cuál es el común y sobre en dónde está el promedio de trabajo que se puede desarrollar. Entonces, de repente digo, yo necesito una herramienta porque para poder hacer eso, para poder entregarle al gerente, a mi gerente, ¿sí? O a mis jefes, para poder entregarles de repente una toma de un valor que pueda significar una toma de decisión, pues voy a empezar a construir también. Voy a hacer por ahí una pequeña aplicación, vamos a suponer, ustedes que también van a tener que aprender sobre programación, una pequeña programación donde me permita automatizar todos esos datos y hacer el cálculo que les acabo de argumentar. Y que de repente, después de que hagan eso, ustedes van a decir, ay, sí, pero mira, qué fácil, ¿no? Qué fácil ya lo hace Ernesto. Sí, pues es justamente para eso, para automatizar mi proceso. Por eso estoy identificando valores y que la misma, vamos, la misma herramienta me permita apoyarme para tomar ciertos valores o ciertas decisiones. Ah, por eso estás atrás de una computadora, por eso parecería que estás jugando, parecería que nada más, sí, pues parecería, pero yo estoy ubicando de que quiero hacer una aplicación que tenga esas consideraciones. Oye, pero ¿por qué lo quieres hacer o para qué? Pues para mejorar mi trabajo, mis resultados. Ah, ok, perfecto. ¿Y qué más? Pues también para que así yo pueda empezar a optimizar mis tiempos. ¿Sí? O sea, es para que así yo pueda dedicarme también a pensar en otras cosas que podemos mejorar, que podemos cambiar, que podemos automatizar, porque de repente nosotros tenemos que estar visualizando esos valores, esas situaciones. Esa es la parte histórica de un ingeniero en general. Sí, es un factor, un elemento que nosotros tenemos que ir verificando porque ese es el que realmente va a estar analizando y viendo si es viable o no la actividad o la funcionabilidad que se está llevando a cabo. Pero yo lo tengo que ver para mejoramiento propio, personal.
porque en muchas ocasiones empezamos a decir, no, pues ¿para qué lo hago si de todos modos lo tengo que hacer en ciertos tiempos, ciertas cosas, ¿cierto? Pues sí, pero si tengo, si yo reconozco y tengo el conocimiento y puedo hacerlo para que me ayude a mi trabajo, pues qué mejor. Ejemplo, en casa tengo yo que estar chapeando cada mes, ¿sí? Y de repente digo, pero estar chapeando, o sea, me compré un machetito, un machete, y de repente estar chapeando, está cañón. Pero comprarme una máquina podadora de esas de carrito, pues cuesta un poco caro, no me va a alcanzar. Y empiezo a verificar y encuentro que también existen podadoras de esas que son de esas de, no sé cómo se le llama. Entonces, es eso. Estoy buscando herramientas, elementos, factores que me puedan ayudar a mí a mejorar mi rol, mi trabajo, ¿sí? Muchas ocasiones podemos decir, oye, pero pues ya con esto pues vas a tener mucho más tiempo o ya con esto tú vas a poder hacer. No, no, sí, no, o sea, porque yo estoy pensando también en que, pues, ¿qué tengo que hacer para adecuar o modificar mi funcionabilidad? ¿Qué tengo yo que hacer para poder desarrollar más cosas ahí? Por eso, si ustedes si se ven en la historia contemporánea, no contemporánea, en la historia del ser humano, sí, nos podemos empezar a preguntar cómo diseñaban esos puentes tan precisos y tan aguantadores, sí, porque en la actualidad muchas ocasiones nosotros generamos algunos puentes y es más fácil que se venga abajo un puente generado en este siglo que un puente generado desde hace cientos o miles de años. ¿A qué se debe? A que de repente no le damos la gran importancia al conocimiento que tenemos, a las habilidades que manejamos y no le ponemos la importancia a poder, pues, experimentar, a poder, indagar qué es lo mejor, cómo puedo adecuar o qué puedo cambiar. Nada más veamos nuestras pirámides en todo el mundo, ¿no? Y no hablo nada más aquí en México, sino de todo el mundo. Los grados de precisión que tienen al desarrollarlo. ¿Cómo hicieron para generar esas piedrotas, vamos a suponer, o subir esas placas unas sobre otras? ¿Sí? ¿Qué tipo de herramientas o qué tipo de, pues sí, herramientas, qué tipo de maquinaria utilizaron? Nosotros tenemos que estar pensando también en ello, ¿sí? Sin embargo, nos quedamos cortitos, porque de repente, Siri, quiero que me diseñes, o perdón, ¿cómo se llama? Gemini o Meta, o por ahí el Copilot, o cualquier otro, ya ahorita de inteligencia artificial, diseñame tal cosa, ¿sí? Pues sí, o sea, y luego nos queremos quejar, o sea, ay, es que yo tengo que utilizar las herramientas que me están, que cada vez están más a la mano mía, ¿no? O sea, sí, 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 pero realmente sabes explotarlas, sabes sacarle provecho a las herramientas. Como- y volvemos a ese principio, ¿no? Detrás de un smartphone, hay cientos de ingenieros que han estado trabajando en ese smartphone. ¿Y por qué creen que nosotros compramos nuevos smartphones? Porque salen nuevas versiones, porque esos cientos ingenieros están actualizando, están cambiando, están adecuando las aplicaciones o los rendimientos de esos smartphones, ¿sí?
Pero ¿qué creen? De repente muchos de nosotros no sabemos utilizar realmente las aplicaciones. Por ejemplo, la más sencilla, ¿no? El poder planificar, el poder utilizar la agenda electrónica que tenemos ahí. ¿Sí? Así de fácil. Sí. Te dicen, tienes que saber planificar las cosas, tienes que aprender a planificar. ¿Y eso qué es? ¿O cómo lo hago? Es que a mí no me lo enseñaron. Oye, pero tienes ¿cómo se llama? Un iPhone 35ZW o ¿cómo se llama el otro? El de de, bueno, de las otras marcas, ya con edición, el Oppo Reno 350, ¿sí? Pero lo único que haces es tomarte fotos y utilizar para estar chismeando o estar enviando información, ni siquiera profesional, ni siquiera de trabajo como tal. Puro chisme, pura información personal. Y después nos quejamos. Sí, oigan, debemos de tener nosotros ya nuestra agenda y empezar a personalizar esa agenda para poder saber reconocer qué es lo que tengo que hacer, si puedo o no puedo tener cierta actividad o ciertos elementos. Eso es lo que están adecuando y modificando los ingenieros y por eso sacan nuevas versiones de los smartphones. Sí, pero nosotros nada más lo hacemos, es que me gusta más el color rosita, me gusta más el color lila, me gusta más el color, y empezamos a buscar colores. Es que este aguanta el agua y este aguanta, pero oye, sí aguanta el agua porque probablemente en la planta, cuando tú tengas que estar en campo, tienes que ir a tomar datos, estuvo una tormenta, ha estado lloviendo, y tú vas con tu smartphone y tú sabes que no le pasa nada. Para eso te va a servir. Pero de repente dices, no, es que pues es para sumergirlo, como aparecen los anuncios, sumergirlo directamente en un bote con agua o en algún elemento, alguna situación que nosotros pudiésemos manejar. Por este motivo, sí, es importante siempre ir distinguiendo esa gran diferencia en la que, pues, nosotros como ingenieros actuales, ellos como ingenieros, pues ya históricos o como ingenieros previos, ellos no utilizaban gran parte de esas herramientas que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, por ese motivo, es mucho mejor, o vamos a llamarla o hacerlo de una manera muy práctico, en decir, ¿sabes qué? Pues es muy necesario, es muy importante de que yo ya tengo todas esas herramientas, yo ya no necesito aprendérmelas, necesito aprender a utilizarlas únicamente y así empezar a sacarle provecho. El que yo le empiece a sacar provecho es porque lo estoy explotando y estoy buscando la forma, la manera de mejorar los tiempos de espera. A eso nosotros ya estamos llevándolo en ese ritmo, ¿sí? Estamos ya para que así nosotros podamos diseñar y presentar algún proyecto, alguna actividad y obtener resultados más precisos, ¿sí? Ya los grados de repente, los grados que pudiésemos nosotros tener en cuestión de errores cada vez tienen que ser mínimos sobre los estudios previos o anteriores. Pero es ahí la convicción de nosotros, el por qué queremos esas aplicaciones, por qué queremos o por qué vamos manejando otras áreas a la par del área de conocimiento que nosotros debemos de tener como ingenieros. Perdón, y entonces ahí nosotros están, vamos a decir, si empezamos a indicar, oye, habrán diferencias entre el nuevo ingeniero del 2025 y el ingeniero de hace 20 años, de 2005.
Sí, sí hay muchísimas grandes diferencias. ¿Y cuáles son esas grandes diferencias? Bueno, porque resulta que el ingeniero del año 2005 no tenía todas las herramientas que en la actualidad se tienen y entonces las tenía que hacer de manera manual. Y ya nosotros en la actualidad, en este momento, ya ni siquiera queremos aprender a saber cómo se resuelve de forma manual, aunque nos dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Ya tenemos por ahí esas calculadoras matemáticas como el MATLAB, creo que es, y algunos otros, donde tú metes la ecuación y te da el resultado y te dice cómo resolverlo, ¿sí? Donde ya en la actualidad ya queremos ahora que ya teniendo el resultado, ya no queremos que si ya, cuál sería el resultado, sino de ese resultado, qué es lo que nos indica y cómo lo podemos hacer para poder, o cómo podemos trabajar para hacer alguna situación. Eso es lo que ya nosotros nos vamos a la parte práctica. Esa es nuestra formación integral cada vez. Y con ello se ahorra el tiempo de la etapa de la resolución, en este caso de las ecuaciones o de la ecuación como tal. Ya nos vamos al resultado, ¿sí? Por ejemplo, si ya antes ustedes pueden decir un ingeniero, bueno, ustedes que son mecatrónicos, pero un ingeniero químico tenía que ir a las zonas, a las áreas para poder hacer un análisis del suelo y poder verificar en dónde se pudiese, en dado caso, hacer una mejor perforación cuando se encontraban indicios de yacimientos petrolíferos. En la actualidad ya nada más tenemos un pequeño dron que va analizando el subsuelo de toda la zona y va verificando y va construyendo con sistemas y ecuaciones una gama, vamos a decir, para poder primero formular el yacimiento y después ese mismo dron, de acuerdo a las preguntas que nosotros le hagamos de manera correcta, nos puede hasta especificar en dónde se debe de hacer la perforación. Y no conforme con eso, después con preguntas exactas, eh, podemos empezar a solicitar distancias, cuánto de material vamos a requerir, y por qué no hacer hasta un estudio un estudio de mercado de análisis costo-beneficio para poder verificar si vale la pena o no vale la pena de acuerdo con el tamaño del yacimiento o del pozo como tal y cuál sería su capacidad. O sea, cada vez ya empezamos a utilizar esa, pero volvemos, es esa la parte en la que nosotros tenemos que estar desarrollando. Y nos indican la formación integral educativa del ingeniero, bueno, nos indica que es una profesión y una de las maneras que se forman los ingenieros es en las universidades como tal. Pero recordemos que las universidades no nos dicen todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues de repente nosotros pensamos que con lo que aprendemos en la universidad ya es lo máximo, ya es todo. No, no, no. Imaginen ustedes, o nosotros aquí, nosotros de repente estamos viéndonos 2 horas, sí, 2 horas de trabajo, estamos viéndonos 2 horas de explicación en cuestión de la redacción técnica, pero no nos podemos quedar nada más con esto y hasta aquí, sino también tenemos que ir verificando, ir reconociendo qué más se requiere para poder ir transformando. Y de repente, como yo les indicaba, si ustedes llegan y tienen dudas específicas, pues podemos empezar atacando esas dudas, porque ahí es de donde empezamos a contribuir y empezamos a cambiar. Si nada más estamos como los pollitos, pues con la boquita, el pico abierto y esperando que nos den lo poco de información y ya digerido, pues entonces vamos a estar como los pollitos siempre. Y entonces, ¿dónde va a estar la idea o el pensamiento del ingeniero como tal, de la, de la creatividad, del desarrollo del ingeniero? Y aquí se les coloca una serie de elementos
que sirven para nosotros como ingenieros, o sea, dentro de esa formación que nosotros manejamos, que nosotros tenemos que considerar y llevar a cabo, para que ustedes también se empiecen a sentir como ingenieros. Una de ellas nos dice la habilidad para pensar con imaginación y visión. Ustedes, ¿qué pueden decir? Imaginación y visión. Es que yo no tengo imaginación. Bueno, ¿saben qué? La imaginación se va generando con la lectura, ¿sí? Nadie nos va a desarrollar la imaginación si nosotros no leemos. ¿Por qué les digo esto? Porque de repente regrésense a la etapa de niños. Papá, mamá nos leía cuentos, el de qué les gusta Caperucita, el de Hansel y Gretel, el de los tres cochinitos, etcétera. Sí, y aunque fuese el mismo cuento que nos leían, nosotros, sin saber leer, nos imaginábamos a los actores, bueno, en este caso, a cada uno de los elementos que estaban interviniendo en ello y no los imaginábamos cómo era. Sí, por ejemplo, no me dejará mentir Ingrid entre los cuentos de las, de las princesas, que de repente siempre te topas, es que es una chica guapísima y que se encuentra el príncipe azul, pero el príncipe azul es una persona muy guapa, muy atenta, muy elegante, nada que ver ese príncipe azul como el hermano que tengo a mi lado. O sea, porque el príncipe azul de los cuentos eran niños y mi hermano también es un niño, entonces nada que ver uno con otro. Empezábamos y volteamos, no, nada que ver. O sea, a ver, eso es bueno, porque ahí nosotros estábamos desarrollando la imaginación, estamos pensando con la imaginación. Entonces, si de repente les empiezan a decir, tenemos la siguiente situación y requerimos ciertos resultados, cuando nos están platicando la situación, nosotros estamos imaginando cuáles son las probabilidades y situaciones que pueden ser para poder entregar a ciertos resultados. Pero eso lo tenemos que aprender a manejarlo rápidamente, ¿sí? Si ustedes no les gusta leer, les vuelvo a repetir, por ahí hay audiolibros, descárguense algunos audiolibros y empiecen a escucharlos. Denle 20 minutos, media hora de audiolibro para leer, y esos 20 minutos o esa media hora, dénselo constantemente y vayan continuando su lectura y generen los espacios, porque eso nos ayuda. O sea, las habilidades, todas estas habilidades que se proponen como formación integral para un ingeniero, se desarrollan, pero las habilidades son resultado de los hábitos que nosotros tenemos. Sí, la habilidad de la imaginación la vamos a obtener del hábito de la lectura. No me gusta leer. Sí, yo también les puedo decir, hay ocasiones que no me gusta leer. Busco, adquiero el audiolibro y estoy escuchándolo. Muchas ocasiones lo utilizo en los 20 minutos, media hora que me recuesto para tomar la siesta, lo estoy escuchando. Sí. ¿Por qué? Porque de repente, ¿qué decimos mucho? Vengo cansado, voy a tomar una media hora de reposo, de descanso, voy a descansar tantito, ¿no? Y te quedas, y lo primero que agarras es el celular y te pones y entras en tus redes sociales. ¿Y realmente descansaste? No. Sí, son meros pretextos que a veces utilizan. La habilidad para entender principios científicos y aplicar los métodos analíticos en el estudio de fenómenos naturales, aquí va a ser una habilidad que ustedes puedan ir obteniendo aplicando el hábito de la metodología científica dentro del área de la investigación. Híjole,
Esas personas que nos enseñaron, por ejemplo, metodología de la investigación, que nos dice que son una serie de pasos para poder construir una investigación, es justamente eso. Como ingenieros tenemos que estar conscientes que todo lo que ustedes propongan en sus centros de trabajo tiene que llevar una metodología. Si no, nada más voy a proponer la actualización de esto, pero si el proyecto no tiene nombre, no tiene objetivo, no tiene por qué quieres realizarlo o cuál es la situación actual que se tiene y cuáles son las mejoras que estás detectando y que puedes abarcarlo. Si tú no tienes una serie de pasos a seguir como solución de problema, olvídalo. O sea, por eso a muchos de nosotros no nos hacen caso porque nada más queremos dar el resultado. Y aquí volvemos. Hay que quitarnos de la mente el momento de decir, yo estoy proponiendo cambios nada más. No, 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 no. Yo no puedo estar proponiendo cambios. También necesito que me sustenten esos cambios que me propones, cómo los estás manejando. Y aquí viene una propuesta. Imagínense que yo de repente les digo, soy el dueño de la empresa en la que ustedes trabajan y ustedes tienen que ser muy imaginativos, muy creativos y de repente les digo, es que sabes que necesito un objeto en la que a 1,5 metros pueda colocar las cosas, muchas cosas sobre ellas, ¿no? Y entonces ustedes, cuando yo les estoy diciendo el que quiero tal situación que esté a una altura de 1,5 metros como tal, entonces empiezan a imaginar posibles soluciones, ¿sí? Que creo que ya se los había argumentado esto. Y de repente, ustedes pueden llegar a o a dos conclusiones por ahí. Uno me puede decir, no, pues estás pensando en una mesa. Otro me puede decir, no, estás pensando en una repisa. Ambos resultados son viables y correctos. Pero si ustedes están proponiendo eso, tienen que utilizar una metodología para hacer la mesa, una metodología para hacer una repisa. ¿El por qué? Porque si es importante y está de manera correcta esa propuesta o ese propósito que estás pues integrando, que estás manejándolo directamente, pues entonces se puede estar replicando ya en masa, pero ya tienen la serie de pasos de que se tiene que hacer y no necesariamente ustedes tienen que estarlo haciendo. Pueden hacerlo otros ingenieros con los pasos que estás proponiendo. Entonces, pero volvemos al punto, ¿sí? Tiene que haber una secuencia de pasos para poder desarrollarlo. Porque si imaginemos, ustedes me presentan la mesa, sí, y vamos a suponer que no saben ni cómo, pero ya me pusieron la mesa, o sea, y no se llama mesa, sino se llama objeto donde puedes poner las cosas con una altura de 1,5 metros aproximadamente. Entonces, y ustedes dicen, ya resolvimos el problema como todo ingeniero. Pero ¿qué va a resultar cuando le diga, sabes qué? Yo voy a necesitar que se hagan unas 1,000 o 1,500 de estas. Ah, caray, pero no sé, ya no me acuerdo ni cómo se hizo, o no sé qué fue lo que le puse, o cómo fue que lo hice, o por qué lo hice de esa manera, o por qué, o sea, no sabemos. Entonces, ya ahí ya truncamos esa habilidad como tal de poder manejar esos principios científicos para poder aplicarlos. Sí, ya desde ahí el clásico, ya valimos por el detalle de que no sabemos de qué se trata o hacia dónde queremos llevarlo a cabo. La habilidad de concebir, organizar y llevar hasta el final las investigaciones experimentales apropiadas, pues bueno, viene muy de la mano del otro, el anterior. Sí, porque dice concebir. ¿Qué es concebir? Es crear, organizar. Eso pues ya saben ustedes. Poder llevar unas pautas, cuáles son los pasos a seguir y llevarlo hasta el final. Si les llego a pedir 1,500 mesas, los voy a hacer añicos en un 2x3 a ustedes. Pero si ustedes ya lo tienen todo planteado, todo manejado para que lo pudiese desarrollar cualquier persona, ya está explicado, pues ya no es necesario que las 1,499 la hagan ustedes.
ya lo puede hacer cualquier otra persona con que se les dé el proceso del proyecto que se está utilizando. Porque si no, imagínense, ¿no? El que fue el creador de la, vamos a suponer, el de la gasolina verde, ¿sí? Como no quiso o como no quería que se sacara a la luz cuál era el procedimiento, bueno, no sacar a la luz, sino plantearlo dentro de la empresa, pues él siempre estuvo ahí para moverles algunas palancas al momento de la creación, él lo adecuaba, él lo hacía. Entonces, imagínense, todavía debiese de estar vivo el fulano para poder obtener la gasolina verde o la gasolina roja, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues son necesarios y que pues ellos siempre tienen que estar. Y imagínense, 1,499 mesas que tienen que desarrollar, de repente, pues ustedes tienen que estar porque ustedes son los responsables de poder presentar ese número de equipos o de elementos que se estaban solicitando. Repito, hablo muchas ocasiones de una mesa como tal, porque es para llevarlo a un entendimiento propio, ¿sí? O sea, imagínense ustedes, el día de ayer, aquí colocando esta parte, el día de ayer estaba yo viendo la competencia que se llevó en China de los robots, sí, pero los robots tipos humanoides para ponerse a pelear, ¿no? Entonces, de repente se dice, no perdió, no, perdón, no ganó el más fuerte, sino el más inteligente. Sí, porque pues ahí se daban los golpes, porque pues obvio, o sea, tú quieres enseñarle a boxear a ese humanoide, por decir así, o a tirar patadas, pero vamos a checar, vamos a ver esa parte. De repente yo veía que en la competencia de los robots tipo humanoides, le tiraban como ganchos al hígado, al contrario. ¿Y qué dolor puede tener o qué situación puede manejarse? ¿No? Entonces, es el cómo lo vamos a llevar a cabo y cuáles son las situaciones, cuáles son las reglas que se pudiesen estar aplicando para generarlo como tal. Tenemos también la habilidad para poder sintetizar y diseñar. Esa habilidad es la que hemos estado utilizando en esta materia, la habilidad para que ustedes puedan hacer resúmenes, la habilidad para que ustedes puedan hacer síntesis, para que ustedes puedan hacer algún cuadros sinópticos, porque la idea es que esas habilidades de sintetización como tal, lo puedan utilizar como una herramienta dentro de su área de estudio, dentro de su área de conocimientos que se está manejando. Entonces, de repente, pues esa es una habilidad y, mira, ¿qué creen? Probablemente todavía no lo tengan convertida en habilidad, ¿sí? Porque apenas han estado aprendiendo el qué y el cómo se hace. Pero si ustedes continúan haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, pues va a llegar el momento en que se les convierta en una habilidad de poder generar resúmenes al momento de finalizar un estudio y así poder proponer ciertos elementos o ciertos factores que puedan cumplir con ese elemento o con esa acción. Además de contar también con la disposición para trabajar en el campo o en las plantas. Ese también es otro de los requerimientos que se debe o que debe de tener un ingeniero. Sí, es muy importante, es muy necesario de que como ingenieros pudiésemos tener esa disposición porque pues no nada más vamos a estar orientados hacia la parte de lo que nosotros estamos creando o estamos generando, sino también en el que ustedes puedan compartir conocimientos con los demás, pero que también, aparte de ello, que también sea permisible y ustedes puedan reconsiderar
que las actividades que se desarrollen o las cosas que ustedes estén desarrollando sean viables para lo que manejan como tal. Y una disposición para estudiar continuamente. ¿A qué se refiere la disposición de estudiar continuamente? Se va refiriendo para que cuando nosotros nos estemos capacitando día con día, más y más. O sea, de lo que yo les argumentaba hace un ratito, ¿no? De repente, pues la universidad les enseña una introducción, les enseña elementos, les puede dar situaciones o herramientas para su trabajo, para su desarrollo, pero de ustedes va a depender que se sigan comprometiendo primero consigo mismos y con la organización o la empresa en donde ustedes van a desempeñarse, en la que ustedes van a permitir y decir, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarme al, al área de automatización, ¿sí? Y de repente, pues si vamos a dedicarnos al área de automatización, pues qué mejor que hacerlo de esta manera, qué mejor que desarrollarlo en esta aplicación, porque es la que yo domino, la que yo manejo, y qué mejor de hacerlo de esta forma. Entonces, ese es continuamente, ¿no? El aprendizaje continuo. Ajá, no lo sé, o sabes qué, sí lo sé, pero pues bajo la técnica que se manejaba en el 2025 y ya estoy en el 2030, 2035, pues bueno, no me viene mal una actualización sobre el apartado de automatización. Si se sigue llevando las mismas técnicas, las mismas tecnologías que yo utilizaba en el 2025, en el 2030, pues está bien, no pasa nada. Pero si no, pues tengo que empezar a migrar porque ese también es una necesidad, es un requerimiento que se tiene que llevar a cabo, que nosotros lo tenemos que saber manejar dentro de él. ¿Y cómo debe de estar el ingeniero con relación a la sociedad, ¿no? Porque también es importante, no nada más es el conocimiento, o sea, el aprendizaje, no nada más el qué hago y cómo voy a hacer, sino también cómo voy a actuar o cómo me voy a referenciar en con relación a la sociedad, porque ese es mi medio ambiente, recordemos. Ese es el entorno que me va a regir a mí para poder aceptarme o no aceptarme. Esa situación, ese elemento, es el que me va a indicar directamente si vamos a cambiarlo, no vamos a cambiarlo y cómo vamos a hacerlo. Y aquí pues nos indica, ¿sabes qué? Va a incluir parte de la ética, la estética, investigación, el medio ambiente, el idioma de trabajo, aprender las ideologías políticas, de cómo vamos manejándolo, la antropología. ¿Por qué la antropología? Porque es el comportamiento de nosotros como seres humanos y la filosofía, porque eso se refiere al conocimiento, a los saberes de cada uno de nosotros, que es totalmente distinto. O sea, cómo nosotros podemos ir aprendiendo sobre un sistema, sobre un elemento, sobre un factor que pueda diferenciarlo, que pueda llevarlo a cabo, que se pueda manejar para un bien común. O sea, estamos ya hablando, por eso se definía la parte de la formación integral del ingeniero, mis conocimientos, el, el realmente el cómo soy y cómo lo llevo a cabo y mi entorno. Todo eso va dentro de, vamos a decir, dentro de un mismo jugo, dentro de un mismo juego del cómo nosotros nos comportamos. Y ya de ahí va llevándolo a ciertas situaciones viables y que también aceptables para nosotros. Y aquí ya, para ir concluyendo esta parte, pues es muy importante el área sociohumanístico, ¿no? ¿Por qué? Porque
nosotros como seres humanos también tenemos que aprender a trabajar en equipo. El trabajar en equipo quiere decirnos que tenemos que aprender a conocernos nosotros de primera fuente y a conocer nuestro entorno y a los demás para saber también el cómo vamos a desarrollarnos, cómo vamos a llevar esa parte que nos va a permitir a nosotros ir obteniendo experiencia, conocimientos de los demás o el ir conociendo o el ir adquiriendo ciertas situaciones sobre el qué o las formas de poder llevar a cabo toda una situación completa. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir reconociendo. La parte humanística, la parte social, no la podemos dejar a un lado. Eso se los argumentaba yo desde que iban ustedes en primero, se los estoy confirmando ahorita que van en tercero. Tienen que aprender que el ser humano, el lado humano, tiene que seguir y tiene que permanecer con ustedes. No pueden empezar a formarse y a querer ser entes independientes y que no podemos ayudarnos, o no podemos apoyarnos, o no podemos cambiar o mejorar ciertas situaciones porque no podemos llegar a un común acuerdo, sino que todo lo contrario. Aquí nosotros tenemos que ir indagando, tenemos que ir pensando que el obtener ciertos valores es justamente para mejorar a el proceso que se está desarrollando, que está realmente cambiando y que puede ser un mejoramiento y que se puede mejorar de aquí en adelante. Nosotros como ingenieros no nada más somos conocimiento, también las relaciones sociales van a abarcar mucho, pero hay que saberlas utilizar, hay que saberlas manejar. Y dentro de los valores, no nos olvidemos que el principal que tendríamos que manejar es la empatía, el poder comprender y entender a la otra persona cuando estamos trabajando sobre algo preciso, sobre algo común y que estamos esperando cierta situación o cierto cambio ya previamente analizado. Entonces, ahí está. Nada más, no se nos olvide, porque ya prácticamente ustedes están a media carrera. No se nos olvide de que y vuelvo a decir que no matemos a ese ser humano, no matemos a esa parte humanista. Aprendamos que va a ser necesario para una diferenciación práctica, lógica, dentro de nuestro perfil académico, dentro de nuestro perfil como ingeniero, y pues eso es lo importante, ¿no? Porque repito, en muchas ocasiones nosotros decimos, ¿para qué la comunicación si de todos modos yo lo hago, yo lo entrego y listo? Sí, pero y al momento de explicar no sabes ni cómo explicarlo, o lo manejas con pocas palabras, o si te preguntan una situación cercana a ella, de repente te descompensas porque dices es que no entendí de qué se está tratando, de qué se está hablando. Eso es lo importante, eso es lo necesario para poder mejorar. Si ustedes quieren ser los clásicos ingenieros íntegros, en la que podemos estar abarcando diferentes áreas, podemos estar abarcando diferentes situaciones viables y válidos para cualquier contexto. Bien, dudas, comentarios que tengamos. Ok, ok, gracias, Sixto. Bien, vamos, próxima sesión nos toca evaluación, ¿sale? Por tanto, gracias, Amadeo. Por tanto, la próxima semana se va a aperturar la evaluación igual 4 de la tarde. Cualquier duda o situación, recuerden, yo voy a estar conectado. Cualquier situación que se pudiese manejar, pues con toda confianza podemos resolverlo dentro de la misma sesión. ¿Sale? Para que así no tenga ninguna complicación en cualquier paso de esto. Dígame, ajá,
A ver, ¿quién fue? ¿Duda algún contacto conmigo? Ah, de correo. Ah, pues está el de aquí, el de la universidad, es Ernesto Figueroa @esiapi.edu.mx. Sí, ahí está mi correo, @esiapi.edu.mx. Sale ahí está mi correo electrónico. Cualquier duda o situación, no, pueden externármelo por ahí. Si en dado caso quieren, tengan otra duda o situación a manejar, también lo pueden hacer por mi número de WhatsApp. Estoy en el mismo grupo que ustedes, ahí los coordinadores nos dan de alta a nosotros. Entonces ahí está mi número de teléfono, que es el 921-119-4418. Ya nada más me mandan un mensaje y me dicen, ¿sabes qué? Soy Amadeo de redacción técnica de los sábados para poder ubicarlo. ¿Sale? Por favor. ¿Algún otro comentario o duda que tengamos? Bueno, si no hay más, vamos a quedarnos hasta aquí y ya nos veríamos la próxima semana en la evaluación. Pasen excelente inicio de semana, cuídense mucho, los veo. Igualmente, maestro, gracias. Adiós a usted, gracias.